Mi primo y mi esposa me usaron como peón, pero descubrí todo corazón roto fuego historia estilo Reddit. Me llamo Lorenzo, tengo 29 años y el día que mi tía abuela murió, mi familia descubrió dos cosas. Primero, que su herencia era mucho más grande de lo que todos pensaban. Y segundo, que todos nosotros nos odiábamos más de lo que estábamos dispuestos a admitir. La historia empieza en su velorio, un evento que parecía más un casting de villanos que una despedida digna. Yo estaba ahí solo porque era el único de mi rama familiar que todavía no había sido desheredado públicamente. Mis primos, en cambio, habían ido con sonrisas hipócritas tan afiladas que podrían haber cortado la cinta del ataúd. Lo peor es que todos fingían tristeza. Todos menos yo, porque ni siquiera tenía la energía de fingir. Mi primo Julián lloraba tan fuerte que parecía un actor de novela venezolana, aunque 20 minutos antes estaba apostando por WhatsApp cuánto tardaría el abogado en leer el testamento. Mi prima Mary llevaba un vestido negro tan ajustado que parecía más lista para un funeral, de dignidad, no de personas. Y mi primo Darío se había sentado en la primera fila como si fuera el heredero oficial, aunque todos sabíamos que mi tía lo odiaba desde que él le robó una vajilla en 2018, por accidente. Mientras veía ese circo, me preguntaba qué diablos debía estar pensando mi tía antes de morirse, sabiendo que estaba dejando un zoológico de primos rabiosos peleando por sus cosas. Pero yo tenía un pequeño secreto. Ella y yo hablábamos más de lo que la familia sabía. No porque yo fuera su favorito, sino porque era el único que sabía escuchar sin pedir nada a cambio. A veces me contaba cosas bastante turbias, cosas que si mis primos supieran, los dejarían sin dormir. Y aún así, incluso yo me sorprendí cuando el abogado pidió silencio y empezó a leer el testamento. Todo empezó normal, a mi sobrina tal le dejo la vajilla, a fulanito la colección de muñecas antiguas, un listado aburrido, pero mis primos ya se estaban retorciendo porque nada importante había salido todavía. Entonces el abogado carraspeó, sacó un sobre aparte y dijo. Y ahora, la parte final del testamento. La que ella pidió que se leyera ante todos. La sala entera se tensó. Incluso yo me enderecé. El abogado abrió el sobre, pero antes de leerlo me miró directamente a los ojos. No a Darío, no a Julián, no a Meli. A mí. En específico, dijo, esta parte está dirigida a ciertos miembros de la familia, y a ti, Lorenzo. Los murmullos empezaron. Mis primos empezaron a cuchichear como si yo hubiese estado conspirando con la tía para quedarme con todo. El abogado, muy serio, comenzó. A mis queridos sobrinos y sobrino-nietos, dejé algo oculto en mi casa. Algo que cambiará lo que creen saber de esta familia. Nadie recibirá un solo peso de mi herencia, hasta que lo encuentren. Silencio absoluto. Yo escuché como a mis primos se les atragantó el aire al mismo tiempo. Pero entonces, el abogado leyó la frase final del mensaje. Esa que me dejó helado, porque rompía completamente la calma falsa del velorio. Y para encontrarlo, tendrán que enfrentar la mentira más grande que hemos sostenido durante décadas. Empieza con Lorenzo. Él sabe dónde buscar. Una oleada de miradas asesinas cayó sobre mí. Nadie dijo nada, pero la acusación estaba ahí, flotando en el aire como un cuchillo listo para caer. Yo intenté hablar, pero mi primo Darío se levantó de golpe, los ojos desorbitados, y gritó. ¿Qué carajos escondiste con la vieja, Lorenzo? ¿Qué te crees, el elegido? Antes de que pudiera defenderme, el abogado levantó la mano. Aún no he terminado. Sacó otra hoja, una más pequeña, escrita a mano. La tía dejó una advertencia. Dice así. Si uno de ustedes pone un pie en mi casa antes de que Lorenzo diga por dónde empezar, la herencia queda anulada. Y las verdades enterradas saldrán a la luz igual. La tensión era tan densa que podía morderse. Era obvio. Yo estaba atrapado. Sea lo que fuera que mi tía había escondido, me había arrastrado con ella. Y cuando creí que nada podía empeorar, el abogado añadió. Y por cierto, el documento indica que hay un vídeo pregrabado. Lo vamos a reproducir ahora. Las luces se apagaron. La pantalla se encendió. Y ahí estaba mi tía, mirándonos como si hubiera resucitado solo para presenciar nuestro caos. Antes de poder procesarlo, escuché su voz. Si están viendo esto, significa que uno de ustedes me mintió. Y yo sé exactamente quién fue. La imagen hizo un corte brusco. ¿Y cuándo volvió? Estaba señalando directamente a alguien fuera de cámara. Salvo que esa mano. Esa mano había apuntado a uno de nosotros cuatro. Pero no alcancé a ver a quién. Porque en ese instante, la pantalla se volvió negra por completo. Y alguien en la sala gritó. El grito no vino de mis primos. Eso lo supe al instante. No porque ellos fueran valientes, al contrario, son expertos en gritar cuando la situación amerita un mínimo de compostura, sino porque el sonido que se escuchó fue un alarido nervioso, tembloroso y definitivamente masculino, pero viejo. Muy viejo. El abogado. Cuando las luces se encendieron de golpe, lo vimos con las manos temblorosas, como si el vídeo hubiese sido un golpe literal. Y por un segundo, pensé que estaba a punto de confesarnos que él también era parte del circo familiar. No me habría sorprendido si hubiera dicho, sí, yo soy el hijo secreto que su tía ocultó en 1972. Mi familia tiene ese tipo de energía. Pero no. Él solo estaba pálido, respirando como si hubiera visto un fantasma que le debía plata. Mis primos se levantaron al mismo tiempo, como hienas oliendo una presa. El caos fue inmediato. ¿A quién señaló? Gritó Meli, ya sin su postura de diva de funeral. Se lo saltaron. Cortaron el vídeo.
Esto es un complot. Soltó Julián, sudando más que en los partidos de fútbol donde finge ser atleta. Darío, en cambio, hizo algo mucho peor. Se acercó a mí con una sonrisa que no presagiaba nada santo. ¿Qué hiciste? Susurró, tan cerca que pude oler la menta falsa de sus pastillas baratas. ¿Qué le dijiste a la vieja antes de que palmara? Nada que a ti te interese, le respondí sin filtro. Nunca he sido bueno simulando respeto hacia idiotas. Darío me dio un empujón leve, apenas suficiente para demostrar territorialidad sin ser denunciable, aunque honestamente, si su IQ subiera un punto probablemente lo arrestarían por exceso de inteligencia. El abogado, recuperando un poco la compostura, levantó ambas manos como si quisiera detener una estampida de búfalos. Calma. El vídeo no está completo. Parece que hubo un error en el archivo. Ajá. Error. Claro. Y yo soy el Espíritu Santo. Meli cruzó los brazos. Reprodúcelo otra vez. No se puede, contestó él, sudando. Literalmente está corrupto. Solo queda ese fragmento. Justo entonces, algo en su maletín llamó mi atención. Un sobre amarillo. Con mi nombre escrito. Con la letra de mi tía. El abogado se dio cuenta de que lo miraba. Lorenzo, esto es, para ti. Me pidió que te lo entregara después de que todos vieran el vídeo. Mis primos casi se le lanzan encima. Julián gritó que eso no debía ser legal. Meli que ella también merecía una carta. Darío que yo seguro era el héroe de una telenovela mal escrita. El ambiente estaba tan cargado que si alguien encendía un fósforo, explotábamos todos. Tomé el sobre. Era pesado. Más de lo que debería ser una carta. Lo abrí frente a todos porque si no, mis queridos primos me iban a acusar de robo, fraude y posiblemente necromancia. No era una carta. Era una llave. Una llave vieja. De bronce. Con un número grabado, 7. Y debajo, doblado cuidadosamente, un papel corto con la letra retorcida de mi tía. Cuando lleguen a la casa, tú entras primero. Ellos no deben ver lo que está en el cuarto 7. La verdad empieza ahí. Mis primos enloquecieron. ¿Qué cuarto 7? Soltó Julián. La casa tiene solo 6 habitaciones. Dijo Meli, alterada. No puede ser, murmuró Darío, con los ojos entrecerrados. La vieja tenía un ático sellado. ¿Será eso? Yo no sabía qué decir. Pero lo peor vino cuando el abogado añadió. La herencia total supera los 2.7 millones de dólares, y no se repartirá ni un centavo hasta que se cumpla la instrucción del cuarto 7. Ahí sí, oficialmente, perdimos la cordura colectiva. Dejamos de estar en un velorio y pasamos a un episodio de Hermanos y herederos asesinos. Julián se abalanzó sobre el abogado. Deme el resto de los documentos. Tiene que haber algo más. No. Respondió él, protegiendo la carpeta. Todo lo demás se abrirá cuando completen la búsqueda en la casa. Meli gritaba que ella no iba a entrar a esa mansión, porque seguro estaba embrujada. Darío revisaba el vídeo congelado en la pantalla con una intensidad morbosa, tratando de identificar la mano que señalaba. Pero lo que me heló no fue nada de eso. Fue darme cuenta de que el vídeo había sido grabado un mes antes de que mi tía muriera. El abogado lo confirmó al ver la fecha del archivo. Un mes antes. ¿Pero un mes antes? Mi tía ya no podía mover los brazos. Ni levantar la mano. Ni mucho menos señalar. Mi tía, al final, solo podía hablar si alguien la ayudaba a sostenerse. Entonces, ¿quién estaba grabando el vídeo? ¿Y quién diablos estaba al lado de ella, poniendo su mano en pantalla? Respiré hondo, sintiendo como la piel se me erizaba. El abogado guardó todo en su maletín y anunció. La casa está asegurada. Pueden ir mañana temprano. No antes. Si entran esta noche, la herencia se invalida. Mis primos, furiosos y desesperados, aceptaron a regañadientes. Horas después, cuando ya salíamos del recinto, Darío me alcanzó y me susurró. Mañana, cuando entremos, si descubro que tú sabías algo de esto desde antes. Te juro que te hago la vida imposible. Yo iba a responderle, pero entonces mi celular vibró. Un mensaje desconocido. Solo una frase. No abras el cuarto 7 sin mí. ¿El número? Era el de mi tía. La que estaba muerta. El cuerpo se me heló. Y justo cuando iba a mostrarle el mensaje a alguien, el teléfono vibró de nuevo. Un segundo mensaje. Una sola palabra. Corre. Me quedé mirando el teléfono como un idiota, con el pulso descontrolado. No sé cuánto tiempo pasé paralizado, pero cuando levanté la cabeza mis primos ya estaban alejándose del parqueadero, discutiendo entre ellos con esa mezcla de mezquindad y desesperación que los caracteriza. Yo apenas podía procesar lo que acababa de leer. Mi tía estaba muerta. Confirmado. Velorio, ataúd, misa aburrida, el abogado llorando más que los familiares. Muerta. Entonces, ¿cómo demonios estaba escribiéndome? Por un segundo pensé que era un chiste macabro, una broma cruel de algún primo resentido con acceso a datos viejos. Darío era capaz, Julián también, Meli ni se diga. Pero había un detalle que me heló más que el mensaje en sí. Ese número, yo era el único que lo tenía. Mi tía lo cambió años atrás cuando empezó a recibir llamadas de un primo lejano, que insistía en cobrarle una supuesta deuda familiar de 1975. Solo ella y yo teníamos ese número después del cambio. Nunca lo anoté en ninguna parte.
Nunca lo dije en voz alta. Nunca lo escribí. Sin embargo, el mensaje estaba ahí. 2, en realidad. No abras el cuarto 7 sin mí. Corre. Guardé el teléfono en el bolsillo porque mis manos temblaban demasiado. Me repetí a mí mismo que probablemente era un error de red, un hackeo, un truco psicológico. Todo eso sonaba razonable, hasta que recordé la mano en el vídeo. La mano que no podía ser de ella. La mano que señalaba a alguien. La mano que aparecía exactamente cuando ella ya no podía mover ni sus dedos. Me subí al auto sintiendo un malestar extraño, como si hubiera inhalado una mentira durante demasiado tiempo y ahora me estuviera asfixiando. La siguiente parte de la noche fue surreal. Al llegar a mi apartamento, encontré la puerta entreabierta. Ahí sí, se me fue el alma al suelo. Empujé la puerta con la punta del pie como si fuera policía, aunque claramente no tengo ni la valentía ni el salario para eso. Adentro estaba todo aparentemente normal. No faltaba nada, no había signos de forcejeo, no había sombras sospechosas escondidas detrás del sofá. Pero había un detalle ínfimo, casi invisible, que me heló. El marco de la foto con mi tía estaba movido unos centímetros. Ese marco llevaba en el mismo lugar desde hacía años. Nunca lo movía. Y ahora tenía una ligera inclinación, como si alguien lo hubiera tocado. Tomé la foto y noté algo atrás. Un papel delgado asomándose entre el cartón y la lámina. Lo saqué con cuidado. Era un pedazo de papel de mi tía. Reconocí la caligrafía al instante. Decía: si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. No confíes en nadie. Ni siquiera en los que lloran. Especialmente en los que no lloran. Me quedé mirando la frase, helado. No tenía fecha. No tenía instrucciones adicionales. Solo un aviso que parecía sacado de una película de conspiración barata. Y aún así, mi instinto me decía que debía tomarlo en serio. Así que hice lo más sensato que pude hacer en ese momento. Decidí dormir. Sí. Dormir. No por valentía, sino porque mi cerebro había dicho: bro, reiniciemos el sistema o te da un derrame. Pero fue inútil. Me desperté a las 3:11 de la madrugada, sudando, con la sensación de que alguien estaba parado a los pies de mi cama. Encendí la luz. Nada. Intenté volver a dormir. Tampoco. Así que decidí revisar el maldito mensaje nuevamente. Tal vez lo había leído mal. Desbloqueé el teléfono. Los mensajes seguían ahí. Pero había uno más. Enviado a las 3:07 de la madrugada. Solo una frase. Mañana, cuando entres a la casa, no confíes en el abogado. Solté el teléfono como si me hubiera quemado. Mi tía siempre desconfiaba de los abogados, pero eso ya era demasiado específico. Justo entonces, escuché un golpe en la ventana. Un golpe seco. 3 veces. Toqué la cortina con miedo, la abrí un poco y casi me da un infarto. Había alguien parado frente a mi edificio, mirando hacia mi apartamento, a pesar de estar en el 3er piso. No vi su rostro. No vi su ropa. Solo una silueta inmóvil. Tragué saliva y cerré todo, bajando las persianas como si eso fuera a salvarme de cualquier fantasma, asesino o primo con malas intenciones. No dormí nada más. Y cuando amaneció, ya me estaban llamando mis primos, furiosos, exigiendo ver la casa ese mismo minuto porque la ambición le servía más que el miedo. Tomé las llaves. Respiré hondo. Y fui. Cuando llegué, ellos ya estaban ahí, Meli con maquillaje de guerra, Julián con expresión de voy a filmar esto para mis redes, y Darío, que parecía haber pasado la noche despierto, quizás planeando cómo meterme la culpa de lo que fuera que encontráramos. El abogado llegó minutos después. Sonriente. Demasiado sonriente. Buenos días, nos dijo. ¿Listos para entrar? No respondí. Solo miré su mano. Porque en su muñeca había un vendaje fresco. ¿Y la mano que señalaba en el vídeo? Tenía exactamente un vendaje igual. Mi estómago se volteó. El abogado abrió la puerta de la mansión y dijo: Lorenzo, tú primero. Por instrucciones de tu tía. Mis primos me empujaron hacia adentro. Y justo cuando crucé el umbral, mi teléfono vibró una vez más. Un mensaje nuevo. Del mismo número. Solo decía: no pases del pasillo. Él está detrás de ti. Me congelé. Literalmente. Sentí como la sangre se me acumulaba en los pies, como si mi cuerpo hubiera decidido que huir ya no era una opción, que ahora solo quedaba rezar a santos en los que no creo. El mensaje seguía ahí en la pantalla, parpadeando como si quisiera morderme. No pases del pasillo. Él está detrás de ti. Y yo, como buen idiota funcional, hice exactamente lo que no debía hacer, me giré. Muy despacio. Demasiado despacio. Si esto fuera una película, habría música dramática, tambores, un violín histérico. Pero no. Lo único que escuché fue la respiración exagerada de mis primos afuera y el eco hueco de los escalones viejos. Me volteé por completo. Y no había nadie. Absolutamente nadie. Ni abogado. Ni primo. Ni tío fantasma. Ni entidad vengativa nivel, maldito tía, no nos dejes problemas después de muerta. Solo un pasillo oscuro, largo, lleno de cuadros antiguos que parecían observarme como si supieran más de mí que yo mismo. La luz de afuera apenas entraba por la puerta abierta detrás de mí. ¿Qué pasa, Lorenzo? Preguntó Darío desde afuera, con su tono de matón frustrado.
¿Viste un espíritu o qué? No, mentí, aunque mi voz sonó más temblorosa que cuerda de violín. Pues muévete, que no tenemos todo el día, dijo Meli. Quiero terminar esto y largarme. Sí, claro. Terminar esto. Como si esto fuera un picnic y no un rompecabezas post-mortem hecho por una mujer que claramente tenía un sentido del humor siniestro. Respiré hondo y di un paso dentro del pasillo. Un paso. Solo uno. El piso crujió como un lamento. Entonces pasó algo que me paralizó más que cualquier mensaje fantasma. El abogado, que estaba varios pasos detrás de mis primos, dijo algo que no tenía ningún sentido. Cuidado donde pisas, Lorenzo. Ese escalón siempre fue peligroso. Todos lo miramos. Incluyéndome. ¿Por qué ese escalón? No tenía nada especial. Años entrando a esa casa y jamás había escuchado que se rompiera, ni que fuera frágil, ni que tuviera historia. Pero él lo sabía. Lo dijo con la naturalidad de alguien que había vivido ahí. Y que nunca debió haber vivido ahí. ¿Desde cuándo sabes tanto de esta casa? Solté sin pensar. El abogado parpadeó un par de veces, como si se hubiera traicionado él mismo. Su tía me lo comentó alguna vez, respondió rápido. Era una casa vieja, ya sabe. Mentira. Mi tía jamás hablaba de su casa con nadie que no fuera de confianza. Y mucho menos con algún abogado recién contratado hacía 2 años. Algo en su mirada estaba, torcido. No sé cómo explicarlo. Como si intentara mantenerse neutral pero hubiera un brillo de emoción mal contenida. Como si todo ese misterio de la herencia le emocionara demasiado. Decidí no provocarlo más. Avancé hasta la lámpara central, y cuando estiré el brazo para encenderla, no prendió. Obvio. Porque qué mejor que investigar secretos familiares en penumbra total. Dios tiene sentido del humor. Prende la luz, Lorenzo, ordenó Julián, desde la puerta. ¿Qué haces ahí parado? La luz no funciona, respondí. Qué conveniente, murmuró Darío. Me giré hacia ellos para decir algo sarcástico, probablemente al estilo, si quieren tanto luz, métense ustedes y brillen por ambición, pero entonces un detalle me hizo detenerme. La puerta se estaba cerrando. No por viento. No por un error. No. El abogado estaba empujándola lentamente, con una sonrisa tensa. Es mejor que no entre demasiada luz exterior, dijo. La instrucción de su tía era que Lorenzo explorara primero. ¿Por qué tú estás cerrando la puerta? Preguntó Meli, desconfiando al instante. Él no respondió. Solo siguió empujando. Hasta que la puerta encajó con un golpe seco. Mis primos quedaron afuera. Yo, adentro. Solo. Con un abogado cuya mano había aparecido en un vídeo que no debería existir. Desde el otro lado, Julián empezó a golpear la madera. Ábrela, idiota. No puedes dejarlo solo. El abogado, con una serenidad escalofriante, dijo. No se preocupen. Esto solo tomará un momento. Lorenzo necesita encontrar algo importante. Y al decir importante, su mano derecha se deslizó hacia el interior de su saco. Yo no sabía si estaba sacando un documento, una llave, una pistola o un certificado de locura avanzada. Pero antes de que pudiera preguntarle qué demonios estaba haciendo, sentí algo que me heló la espalda. Un susurro. Suave. Casi imperceptible. Pero real. Muy real. Justo detrás de mí. La voz era la de mi tía. Y dijo. No es él. Es el otro. Me giré de golpe. Pero no había nadie. Solo el pasillo oscuro. La alfombra vieja. Y un cuadro torcido. Un cuadro que no estaba así ayer. Me acerqué al cuadro, temblando. Estaba inclinado hacia la derecha, como si lo hubieran movido con prisa. Detrás del marco, algo brillaba. Un metal. Una placa. Un número. 7. El cuarto 7 no era un cuarto. Era un acceso oculto detrás del cuadro. Fui a levantarlo pero entonces, detrás de mí, escuché el clic de algo metálico siendo preparado. El abogado. Y su voz, lenta, casi susurrante, dijo. No deberías haber encontrado eso tan rápido, Lorenzo. Me quedé congelado. El abogado estaba demasiado cerca. Demasiado tranquilo. Demasiado seguro. Y entonces, los golpes desesperados de mis primos al otro lado de la puerta se detuvieron de pronto. Silencio. Ni un golpe. Ni una voz. Nada. Algo había pasado afuera. O alguien. Me giré para ver al abogado. Y lo vi sacando finalmente lo que escondía en su saco. Una llave. No como la mía. Una llave negra. Con el mismo número grabado. 7. Ahí estaba, la llave negra, pesada, brillante como si la hubieran pulido con intenciones malignas. El abogado la sostenía con una tranquilidad que no combinaba para nada con la situación. Parecía un cirujano a punto de abrir al paciente sin anestesia, y yo era ese paciente. ¿Por qué tienes tú una llave del cuarto 7? Le pregunté, tratando de sonar firme. Spoiler, no lo logré. Mi voz sonó como la de un pollo que recién entiende lo que es un matadero. El abogado no contestó de inmediato. Se acercó un paso más. Yo retrocedí 2. Equilibrio emocional, nunca tuve. Tu tía confió en mí más de lo que tú crees, dijo finalmente, saboreando las palabras. Y no en tus primos. Ni siquiera en los que aparentaban quererla.
Ah, entonces tú eras su favorito y nosotros no, respondí con sarcasmo puro. Bueno, felicidades, campeón. ¿Quieres que te mande un diploma o qué? Él sonrió. Una sonrisa mínima, casi imperceptible, pero suficiente para confirmarme que este tipo sabía demasiado, y que le gustaba saberlo. La llave que tienes tú, señaló mi mano, abre. ¿Y la tuya? Pregunté. La giró entre sus dedos como si fuera un juguete. La mía cierra. No sé por qué esa frase me dio más miedo que los mensajes fantasma o los gritos de mis primos afuera. Era simbólica. O amenazante. O ambas. Lorenzo, continuó él, abre el acceso. Es lo que tu tía quería. Eso, era mentira. O por lo menos incompleto. Mi tía me había escrito 2 veces desde un número imposible. Y ninguna de esas veces decía, abre la entrada secreta mientras un hombre extraño con vendaje sospechoso te observa. Me acerqué al cuadro con cautela. Toqué el marco. Estaba suelto, demasiado suelto para ser casualidad. Lo levanté apenas, y detrás apareció una puerta en miniatura, de madera vieja, del mismo tono que el pasillo. No tenía pomo. Solo una ranura perfecta para la llave. El abogado dio un paso más. Casi podía sentir su respiración detrás de mi nuca. Hazlo, ordenó. Y aquí debo confesar algo, por un segundo pensé hacerlo. No porque confiara en él, sino porque mis primos estaban afuera y si abría esa cosa, mínimo 5 personas testificaciones iban a ver lo que saliera. No sería yo solo enfrentando a un demonio familiar, o a un cadáver embalsamado, o a un primo escondido cobrando vieja renta. Pero justo cuando estaba por insertar la llave, mi teléfono vibró. No. Tembló. Saqué el celular sin girarme y lo miré por el rabillo del ojo. Un mensaje nuevo. Del mismo número. De mi tía. No la abras. No con el ahí. Sentí la columna helarse. Tragué saliva. Guardé el teléfono sin mover un solo músculo facial. No podía dejar que él supiera que yo sabía. ¿Pasa algo? Preguntó el abogado, notando mi pausa. Sí, respondí. Que esta cerradura se ve vieja. Capaz se rompe si la fuerzo. Humor negro activado, sobrevivir con sarcasmo es mi forma de herencia emocional. Antes de que pudiera alejarme, el abogado acercó la llave negra a la ranura, casi empujándome. No te preocupes. Yo cuidaré que nada se rompa. Claro. Mi cuello, por ejemplo, pensé. Y entonces ocurrió algo que desarmó cualquier intento de mantener la calma. Un golpe seco sacudió la puerta principal. Un golpazo. Como si algo, o alguien, hubiera impactado con fuerza brutal. El abogado se giró apenas. Yo di un salto hacia atrás, alejándome del acceso oculto. Acto seguido se escucharon gritos. Pero no eran los gritos histéricos de mis primos. No. Eran gritos de miedo. Gritos reales. Fuertes. Desesperados. Abran. La voz era de Julián. Abran la puerta ya. El abogado se tensó. Se tensó de verdad. ¿Qué pasa afuera? Le pregunté con la garganta seca. No respondió. Solo se acercó a la puerta principal, giró el pestillo. Y algo, o alguien, empujó desde el otro lado con tal fuerza que el abogado salió disparado hacia atrás y cayó contra la pared. Yo grité. Sí, grité. La dignidad no vive en casas embrujadas. La puerta se abrió de golpe. Y lo que entró no fue humano. O al menos, no se veía humano a primera vista. Era una figura encapuchada, empapada, como si viniera de una tormenta que no existía afuera. La capucha goteaba. Las manos también. El aire se enfrió tanto que pude ver mi propio aliento. La figura avanzó hacia mí. Lenta. Muy lenta. Mis primos no estaban detrás de ella. No había nadie más afuera. Yo retrocedí hasta pegar la espalda contra la pared. La figura levantó la cabeza. La capucha dejó ver apenas una mandíbula. Una barba gris. Y una voz rota, profunda, imposible, murmuró. Lorenzo, no abras esa puerta. Él no es quien dice ser. Y tú tampoco deberías confiar en tu tía. Yo no podía hablar. No podía moverme. No podía pensar. Entonces la figura dio un paso más. Y con una mano temblorosa, señaló al abogado tirado en el suelo. Él no quiere la herencia. Quiere lo que está detrás de la puerta 7. Lo que tu tía escondió de todos. Incluso de ti. La figura se acercó más. Demasiado. Hasta quedar a 1 metro de mí. Y ahí, en voz baja, añadió. Y si lo abres, lo vas a liberar. Ocurrió lo peor. Pero antes, retrocedo un segundo para que entiendas el nivel de locura que estaba viviendo. Yo seguía parado en esa oficina polvorienta, frente al abogado. Mis primos, ese grupo de llenas disfrazadas de familia, discutían como si estuvieran negociando quién se comía mi cadáver primero. Cada uno gritaba algo distinto, todos querían tener la última palabra, y mientras tanto yo trataba de procesar la bomba que el abogado había soltado. La herencia ya no estaba completa. Faltaba una parte. Una grande. Una muy grande. Y aparentemente, alguien la había movido antes de que mi tío muriera. Todo se volvió un caos. Eso es mentira. Gritó Esteban, sobreactuando como si fuera un actor malo de telenovela barata. Mi tío nunca movió nada sin avisarme. ¿A ti?
Intervino Sofía, que siempre hablaba como si masticara veneno. Por favor, si tú eras su chofer emocional, no su confidente. Yo fingí una calma que no tenía. Entonces, ¿quieres decir que alguien pudo haber sacado plata o propiedades sin que nadie supiera? Pregunté al abogado. Él respiró hondo. Pudo haber sido cualquiera con acceso a sus cuentas o documentos. Y por lo que veo, todos ustedes tenían acceso. Perfecto. Magnífico. Una familia completa convertida en sospechosos. Incluso yo, a quien nadie dejaría ni regar una planta sin supervisión porque, seguro la arruina. Pero no tenía tiempo para indignaciones morales. El abogado continuó. Hay más. Su tío dejó una carta, pero está incompleta. Solo la primera página. La segunda desapareció. Sofía se llevó la mano a la boca como si fuera una actriz dramática de teatro experimental. ¿Desapareció? Como simplemente, desapareció. Pues caminó hasta la puerta y se fue, murmuré yo con sarcasmo, sin poder evitarlo. Esteban me lanzó una mirada que decía claramente. Sigue hablando así y te entierro con el testamento. El abogado abrió una carpeta y colocó frente a nosotros una hoja amarillenta. Era la carta. Escrita a mano. Algo en la caligrafía me hizo sentir un escalofrío, como si mi tío hubiera estado más desesperado de lo que todos pensábamos. Leí la primera línea. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy para defender la verdad de lo que realmente ocurrió. Genial. Otro misterio. Como si no tuviéramos suficientes. El problema es que la primera página terminaba justo cuando parecía que iba a revelar algo grande. Y entonces ocurrió. El portero del edificio abrió la puerta de golpe, sin tocar. Disculpen, hay alguien abajo preguntando por ustedes. Dice que tiene información sobre el difunto, y sobre la herencia. Todos nos quedamos en silencio. El abogado frunció el ceño. ¿Quién es? El portero tragó saliva. Dice que es, el contador personal de su tío. Mis primos se miraron entre sí como si acabaran de ver un fantasma. Yo fui el primero en reaccionar. Perfecto. Por fin alguien que tal vez no quiera arrancarse la garganta por dinero. Tráigalo. El portero negó con la cabeza. No quiere subir. Quiere que uno solo baje a hablar con él. Dice que no confía en grupos. ¡Ay, qué conveniente! ¡Qué casualidad! Un tipo que aparece de la nada, justo cuando descubrimos que falta parte de la herencia, y quiere hablar solo con uno. Eso olía a trampa, traición, o a una película de suspenso barato. Pero igual, era la mejor pista que teníamos. Esteban abrió la boca para decir que iría él, pero Sofía se adelantó. Voy yo. Mi tío confiaba más en mí que en cualquiera de ustedes. Yo di un paso adelante. No. Voy yo. Si este tipo quiere hablar con alguien neutral, soy el único que no tenía llaves, acceso, ni oportunidad de mover nada. Y antes de que pudieran impedirlo, ya estaba caminando hacia la puerta. Mientras bajaba las escaleras, el eco de mis pasos retumbaba como si marcara una cuenta regresiva. Un pensamiento me golpeó. ¿Y si este tipo no es quien dice ser? ¿Y si me estoy metiendo en la boca del lobo? Pero era demasiado tarde. Llegué al primer piso. El portero señaló hacia afuera sin decir palabra. Y ahí, apoyado contra una columna, con una gorra que le ocultaba la mitad del rostro, había un hombre esperándome. Cuando levantó la cabeza, supe inmediatamente que mi vida acababa de cambiar. Porque lo reconocí. Y no debería estar vivo. Ahí terminó el aire en mis pulmones. Él sonrió. Hola, Julián, dijo con calma. Tenemos que hablar sobre tu tío, y sobre lo que ninguno de ellos sabe. Cuando ese hombre levantó la cabeza y lo reconocí, sentí que mi cuerpo hizo un apagón interno, como si mi cerebro hubiera dicho. Error, esto no debería estar pasando. Porque ese tipo, Álvaro, había muerto. O, al menos, eso nos habían dicho. Álvaro había sido el contador de mi tío durante más de 10 años, y también la sombra que todos sospechaban de robar, manipular o meterse donde no debía. Desapareció de un día para otro. Luego se rumoró que lo habían encontrado muerto en un accidente en carretera. Rumor que, a juzgar por el tipo frente a mí, era tan real como la dieta de mis primos. ¿Por qué fingiste tu muerte? Le solté sin rodeos ni delicadezas. Mi corazón me golpeaba el pecho como si quisiera escaparse. Álvaro soltó una risa amarga. Porque no me dejaron opción. Ok, fantástico. Ya estábamos en modo película de conspiración familiar nivel Dios. Lo seguí mientras caminaba hacia un pasillo lateral del edificio. El portero nos vigilaba como si fuera el guardián de un secreto que él tampoco entendía. Mira, Julián, empezó Álvaro, bajando la voz. No vine aquí a explicarte todo. No todavía. Pero sí vine porque tú, eres el único que aún no está infectado. Me quedé congelado. ¿Infectado? ¿Con qué? Con codicia. Manipulación. Mentiras. Sus ojos brillaron con una mezcla extraña entre miedo y urgencia. Tu familia está metida en algo mucho más grande que una simple herencia. Y tu tío, él intentó detenerlo. Sentí un escalofrío bajar por mi columna como un cubito de hielo derritiéndose. ¿Intentó detener qué? Pregunté. Álvaro me miró fijamente. Con un pánico que no parecía actuado. A ellos. Dijo esa palabra como si fuera un nombre propio, o una amenaza. Álvaro, necesito que dejes de hablar en acertijos. Mi tono ya no era pacífico. Era exigente, casi brutal.
¿Quiénes son ellos? ¿Qué tiene que ver mi tío? ¿Y por qué demonios todos actúan como si yo fuera invisible hasta que ahora, mágicamente, soy útil? Él se pasó una mano por la cara, respiró hondo y finalmente habló. Tu tío descubrió corrupción interna. ¿De tus primos? De trabajadores cercanos. De socios que nunca debió confiar. Sabía que querían destruirlo. Así que dejó todo preparado, dejó pruebas, dejó una última carta. La segunda página, la que falta. ¿Quién la tiene? El mismo que trató de matarme. Mi estómago se revolvió. ¿Y quién fue? Alguien que está allá arriba sentado contigo, actuando como si todo esto fuera nuevo. Mis manos temblaron. Ese tipo estaba diciendo que uno de mis primos había intentado asesinarlo. Tú sabes quién es, Julián, agregó él. Porque tú también lo sentiste. Ese instinto que te dijo que algo no cuadraba desde el primer minuto. Me quedé callado. Porque sí, algo no cuadraba. Desde antes de entrar a esa oficina, había habido un detalle que mi cerebro ignoró por estrés, pero que ahora volvió como un golpe en la nuca. Antes de que pudiera preguntar, Álvaro abrió una carpeta vieja que traía consigo. Estaba llena de documentos amarillentos, fotografías, papeles de cuentas, firmas. Y encima de todo, había algo que parecía una fotocopia arrugada. Esto, dijo, es una copia de la segunda página de la carta. No completa. Solo la parte que pude rescatar antes de que intentaran matarme. La desenrolló y me la puso frente a los ojos. Solo logré leer 2 líneas. El verdadero enemigo no es quien parece aliado, sino el que sabe sonreír mientras prepara tu ruina. Mi corazón colapsó sobre sí mismo. De pronto, desde las escaleras, escuché pasos apurados. Alguien bajaba. Julián, ¿estás ahí? Era Sofía. Y sonaba alterada. Sube ya. Algo pasó. Álvaro se tensó. Escúchame, me susurró, agarrándome del brazo con fuerza. No confíes en ninguno. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque tu tío no murió de causas naturales. Y antes de procesarlo, Sofía apareció en la esquina y me gritó. Esteban encontró algo en la oficina. Tienes que ver esto ya. Yo me giré hacia Álvaro. Pero él ya no estaba. Desapareció en un segundo. Como si nunca hubiera estado ahí. Y Sofía, jadeando, me agarró del brazo. Julián, es sobre ti. Sobre lo que tu tío escribió de ti. Tienes que verlo. Mi corazón cayó al vacío. Subí las escaleras con Sofía prácticamente arrastrándome del brazo. Ella respiraba agitada, como si hubiera visto un fantasma. Yo también, pero el mío había sido real. O al menos, tan real como alguien que murió hace 2 años puede serlo. Cuando entré nuevamente a la oficina, mis primos estaban reunidos alrededor del escritorio del abogado, formando un semicírculo tenso. Parecían carnívoros olfateando sangre fresca. Esteban tenía un papel en la mano. Uno solo. Viejo. Amarillento. Sin duda, parte de la carta que faltaba. Él me miró como si quisiera medir hasta qué punto podía aplastarme emocionalmente. Llegaste justo a tiempo, dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Esto te interesa mucho. El abogado estaba nervioso, limpiando sus lentes compulsivamente. Era obvio, lo que habían encontrado no era cualquier cosa. Me acerqué. ¿Qué es eso? Pregunté. Sofía cruzó los brazos, incómoda. Lucía, rara. Como si supiera demasiado y quisiera retroceder en el tiempo. Lo encontramos detrás de un doble fondo en el cajón de tu tío, explicó Lucía en un susurro. No sabemos cómo se abrió. Esteban lo jaló sin querer. ¿Sin querer? Sí, claro. Ese hombre no hacía nada sin querer. Esteban levantó el papel y lo leyó en voz alta, teatralmente. Era la letra de mi tío. Y la frase que salió de su boca me atravesó como un cuchillo. Sobre Julián, hay algo que debo confesar antes de que sea demasiado tarde. Un silencio cayó sobre la sala. Yo sentí como se me secaba la garganta. Continuó. Él no sabe la verdad. Y temo que, cuando la descubra, el daño ya será irreversible. Lucía cubrió su boca con ambas manos. Sofía me miró como si yo fuera una bomba a punto de estallar. ¿Y Esteban? Esteban estaba disfrutando cada microsegundo. Interesante, ¿no? Dijo él, casi cantando. Tu tío tenía miedo de ti. Miedo de lo que podrías hacer si supieras algo. Mi mente trabajaba a 1000 por hora. Todo lo que Álvaro me había dicho, todo lo que faltaba en la carta, la desaparición de la segunda página. Todo empezaba a encajar, pero no en un rompecabezas bonito. Sino en uno hecho de cuchillas. ¿Dónde está el resto del texto? Pregunté, manteniendo la voz firme. No hay más. Sofía señaló el papel con un dedo tembloroso. Estaba así. Cortado. Como si alguien lo hubiera arrancado. Yo sabía quién. Lo sentí como si alguien me hubiera susurrado el nombre en la nuca. Pero antes de decir nada, el abogado levantó las manos. No saquen conclusiones sin pruebas. Esto puede ser parte de un borrador o una nota incompleta. Además, miró el papel y frunció el ceño, aquí falta otra página más. La numeración lo indica. 3 páginas. Había 3. Y solo teníamos, media. Y entonces Esteban dio el golpe final. Pero eso no es lo mejor, dijo, sacando otro objeto del bolsillo de la chaqueta. Encontré esto pegado por detrás.
Era una fotografía. Vieja, descolorida. Y en ella, mi tío abrazando a un niño. Un niño que era yo. O, al menos, se parecía a mí. Bastante. Demasiado. Pero había un detalle imposible de ignorar. Yo no recordaba esa foto. Ni ese lugar. Ni ese día. Ni esa ropa. Nada. Algo en mi pecho se cerró. Lucía susurró. ¿Ese eres tú? No lo sé, respondí, aunque mi voz sonó tan vacía que me asustó. Esteban puso la foto contra la mesa, la deslizó hacia mí y dijo. Tu tío escribió algo detrás. Léelo tú mismo. Le di la vuelta. La tinta estaba casi diluida. Pero el mensaje aún era legible. Este es el día en que cometí mi mayor error. Sentí que el piso se inclinaba bajo mis pies. Sofía se acercó a mí, preocupada. Julián, ¿estás bien? No. No lo estaba. Porque si mi tío hablaba de daño irreversible. Si hablaba de un error. Y si Álvaro acababa de decirme que yo era el único no infectado. Entonces había algo que nadie quería que yo descubriera. Y justo en ese segundo, desde el pasillo, se escuchó un grito desgarrador. Abogado. Abogado, rápido. Todos corrimos hacia la puerta. Ahí estaba el portero. Pálido. Temblando. Y señalando hacia el ascensor. Alguien cayó desde el 8º piso. Mi mundo se detuvo. Uno de mis primos faltaba. Sofía gritó. ¿Dónde está Esteban? Mi sangre se congeló. Sofía gritó el nombre de Esteban como si hubiera visto al diablo en persona. Lucía se llevó las manos al rostro. El abogado quedó paralizado, sudando como si estuviera en plena confesión de crimen. Yo, en cambio, sentí una calma inquietante. Una calma que solo aparece cuando el cerebro decide que ya vivió suficiente horror y empieza a trabajar en automático. Nos acercamos al ascensor. Y lo que vi, nunca lo voy a olvidar. La puerta estaba abierta. La cabina en la planta baja. El portero temblaba sin poder acercarse. En el borde del marco había un zapato. Un zapato masculino. De marca. Y no necesitaba ser detective para saber de quién era. Sofía gritó. Esteban. Dios mío, Esteban. Los vecinos empezaron a asomarse. Alguien corrió al teléfono para llamar a emergencias. Lucía lloraba y repetía. Eso no puede ser, no puede ser. Pero yo no estaba mirando al fondo del ascensor. Yo estaba mirando algo más. En la pared interior había una huella parcial, como si alguien hubiese presionado la mano contra el metal durante un forcejeo. ¿Y esa mano? Esa marca. Tenía sangre. Pero lo extraño era la dirección. No parecía la mano de alguien que se caía. Parecía la mano de alguien empujado. Mi cerebro conectó piezas a una velocidad que me hizo sentir náuseas. Álvaro. La carta incompleta. Mi tío escribiendo sobre daño irreversible. La foto del niño que parecía yo. Y ahora, esto. Todo tenía la forma de una verdad enorme, pero aún estaba tapada por capas de mentiras. El abogado finalmente recobró el habla. Todos deben regresar a la oficina. Ahora. No podemos estar aquí cuando llegue la policía. Sofía lo fulminó con la mirada. ¿Qué dices? Nuestro primo acaba de morir. Precisamente, respondió él, temblando. Y lo último que necesitamos es que crean que esto fue una pelea por la herencia. Ahí me cayó encima otra pieza del rompecabezas. Muy pesada. El abogado sabía más. Mucho más. Regresamos a la oficina. Yo iba último. Antes de entrar, miré hacia la escalera del pasillo donde había visto a Álvaro. Quizá era paranoia. Quizá era miedo. O quizá realmente lo vi. Porque por una fracción de segundo, detrás de la baranda del 4º piso, vi una sombra que se movió. Una sombra demasiado grande para ser casual. Una sombra que se retiró apenas la miré. Tragué saliva y entré. Sofía estaba histérica. Lucía lloraba a mares. El abogado respiraba hondo, como si tratara de no colapsar. Se hizo un silencio. Un silencio tan incómodo que parecía que todos estábamos esperando que alguien confesara. Y entonces el abogado habló. No gritó. No tembló. Solo dijo, muy serio. Esteban no murió por accidente. Los tres lo miramos. ¿Cómo puede saber eso? Pregunté. Él caminó hacia su escritorio, abrió un cajón y sacó un sobre negro. Negro. No blanco. ¿No veis? Negro, como si fuera un aviso de muerte. Su tío sabía que algo así podía pasar, dijo, dejando caer el sobre la mesa. Me pidió que guardara esto, por si uno de ustedes caía primero. Sofía gritó. Primero. ¿Qué significa eso? El abogado no respondió. Solo me miró a mí. A mí. No a ella. No a Lucía. A mí. Julián, dijo con voz grave. Él quería que tú fueras quien abriera esto. Mi piel se erizó completa. Apreté el sobre con manos que no sentía como mías. Era pesado. Demasiado pesado para ser solo papel. Lucía sollozó. ¿Qué hay dentro? Yo abrí la solapa. Primero apareció un archivo lleno de notas a mano, nombres, fechas, subrayados. Luego una llave antigua.
Y al fondo, doblado con extremo cuidado, un documento. No una carta. No un testamento. Un certificado oficial. Lo desplegué lentamente. Y cuando mis ojos leyeron el título, sentí que el mundo se me partía en dos. Certificado de adopción. No. 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 Sofía se tapó la boca. Lucía se quedó paralizada. Pero no era eso lo peor. Lo peor estaba en la línea final. El menor pasa a custodia de Álvaro Ramírez. Mi respiración se cortó. El nombre del contador. El hombre que fingió su muerte. El hombre que me había buscado. El hombre que me dijo que no confiara en nadie. Sofía susurró, temblando. Julián. Álvaro, era tu tutor legal. No, susurré, sintiendo que el piso se abría bajo mis pies. Eso es imposible. Yo nunca, yo no. Me quedé sin aire. El abogado tragó saliva. Tu tío jamás le dijo la verdad a tu familia. Ni a ti. Yo levanté la mirada, justo cuando desde el pasillo se escuchó un paso firme, claro, pesado. Alguien se acercaba. Y una voz conocida habló. Julián, es hora de que sepas lo que realmente eres. La puerta se abrió. Álvaro estaba ahí. Con una mirada que ya no era humana. Cuando Álvaro entró a la oficina, nadie respiró. No exagero, nadie. El aire se volvió un bloque sólido, imposible de tragar. La puerta se cerró sola detrás de él, con un golpe seco. Y ahí estaba, el hombre que había muerto, el hombre que no debía existir, el hombre que, según un documento oficial, había sido mi tutor legal. Pero lo que realmente me paralizó fue su mirada. Era como ver a alguien que cargaba años de secretos, y de culpa. Sofía retrocedió varios pasos. Tú deberías estar muerto, balbuceó. Álvaro ni siquiera le respondió. Caminó hacia mí sin romper contacto visual. Sus pasos eran pesados, como si viniera de un sitio donde nadie debería caminar. Julián, dijo con voz baja y firme. Tienes que escucharme antes de que ellos actúen primero. Ellos. Esa palabra otra vez. Ese misterio que se paseaba por mi cabeza como un insecto venenoso. Lucía se pegó contra la pared. ¿Qué es lo que quieres? Preguntó ella, temblando. Álvaro la ignoró también. Para él, en esa habitación solo existía yo. Quítate de mi camino, le gruñó Sofía. Eres un criminal. ¿Tú sabías algo sobre el tío? Sobre la herencia. Sobre Esteban. Lo que sea que está pasando, tú eres parte. Yo levanté la mano para callarla. Porque necesitaba escuchar. Necesitaba entender. Y lo que fuera que Álvaro tenía que decir, llevaba años esperando para volverse una bomba. El abogado, con el rostro blanco como una hoja, murmuró. Álvaro, por favor, no aquí. Álvaro lo fulminó con la mirada. Tú, de todos, no tienes derecho a decir nada. El abogado bajó la cabeza. Eso solo confirmó mis sospechas. Él también estaba metido hasta el cuello. Me obligué a hablar, aunque sentía un nudo en la garganta. Álvaro, necesito que me digas la verdad. Toda. Sin esconder nada. Sin jugar. Él asintió. Lentamente. Como si esa sola petición llevara el peso de una vida entera. Tu tío, comenzó, nunca quiso que supieras quién eras realmente. Intentó protegerte. Pero ya es tarde. Me acerqué un paso. ¿Protegerme, de qué? Su voz se quebró por primera vez. De tu propia familia. Sofía chilló. ¿Qué? Pero Álvaro levantó una mano y la cayó sin siquiera mirarla. Ellos han estado mintiéndote desde que naciste, dijo. Y no solo ellos. También él, señaló al abogado, que parecía a punto de desmayarse. Y también yo. Un silencio aterrador nos envolvió. Yo sentía el corazón golpeando las costillas como si quisiera escapar. ¿Qué es lo que ocultaron? Pregunté. Álvaro respiró profundo. Tú no eres sobrino de tu tío. Tampoco eres primo de ellos. No compartes sangre con ninguno aquí. Lucía dejó caer un grito ahogado. Sofía se quedó boquiabierta. ¿Pero yo? Yo sentí una calma extraña. Algo en mí ya sabía. Álvaro continuó. Tú fuiste adoptado, pero no por tu tío. Él solo te recibió después de que tu verdadera familia desapareciera. Un mareo me golpeó de lleno. ¿Desapareciera? ¿Cómo? Susurré. Álvaro bajó la mirada. Tus padres murieron en un incendio. Un incendio que no fue un accidente. El abogado dio un paso adelante. Álvaro, ya basta. No puedes. Cállate. Rugió Álvaro, con una fuerza que no le conocía. El abogado retrocedió como si hubiera oído un arma. Álvaro volvió a mirarme. Tu tío te ocultó porque tus padres descubrieron corrupción en la empresa familiar. Querían denunciar. Y alguien, su voz se volvió un hilo tembloroso, alguien decidió eliminarlos. Mis piernas temblaron. ¿Quién? Pregunté. ¿Quién los mató? La respuesta llegó como una puñalada. Uno de tus primos. El mundo se detuvo. Lucía gritó. Eso es mentira. Mentira. Sofía tartamudeó. No puede ser. Álvaro entonces añadió. Y no solo eso. ¿El mismo que mató a tus padres? Hoy mató a Esteban. Mis manos se cerraron en puños. ¿Quién fue?
El mismo que te ha estado vigilando desde que entraste en este edificio. Dime su nombre. Julián. Álvaro tragó saliva. Es alguien que nunca has podido ver realmente, porque siempre estuvo demasiado cerca. Yo di un paso hacia él. Álvaro. Dime. Su nombre. Él finalmente lo dijo. ¿Y cuándo lo hizo? El abogado dejó caer los lentes. Lucía gritó. Sofía se desmayó. Porque Álvaro pronunció. Tu primo asesino es el que aún no ha hablado en toda esta reunión. Yo miré alrededor. El silencio era mortal. Y entonces, detrás de mí, una voz suave, casi susurrada, dijo. Hola, Julián. La piel se me congeló. Girar la cabeza fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Y ahí estaba. El primo más silencioso. El primo que había estado todo el tiempo. El primo que nadie sospechaba. El primo que jamás levantaba la voz. Su sonrisa no era humana. Por fin nos encontramos, dijo. Primo. Y cuando abrí el sobre, el aire en mis pulmones se quedó paralizado, como si alguien me hubiera apretado el pecho desde adentro. ¿Había 3 cosas adentro? Una foto vieja, arrugada. Un recibo bancario. Una carta escrita con la letra diminuta y retorcida de mi abuela. La luz del pasillo parpadeó justo en ese instante, te juro que parecía una señal, y choqué contra la pared porque mis piernas ampliamente dejaron de obedecerme. La foto. Dios. Era mi abuela, joven, abrazando a una mujer que yo jamás había visto. Y al frente, un niño que era idéntico a mí a los 6 años. Mismo corte de pelo, misma sonrisa torcida, mismos ojos. Pero no era yo. Porque al reverso decía, para que no olvides que él también es mío. Se me heló la sangre. El recibo bancario era peor, un retiro gigantesco, justo una semana antes de que mi abuela muriera. Y la cuenta desde donde salió, no estaba a nombre de ella. Ni de nadie de la familia. Estaba a nombre de AR. Y ahí sí que sentí que mi estómago se me volteaba, porque AR eran las iniciales de mi primo Andrés Rocha, el santo mártir de la familia, el que según todos, no necesitaba un peso de la herencia, el que jamás haría algo sucio, el que se hacía el inocente mientras nos miraba como si fuéramos cucarachas. ¿Pero la carta? La carta fue la bomba nuclear. Decía algo así, estoy traduciendo el caos emocional a palabras. Si estás leyendo esto, significa que ya saben que la herencia no es lo que parece. Lo hice por protegerte. Tu primo Andrés no es quien dice ser. Hay otro que nadie debe conocer. No quiero que sufran por mis errores. Perdóname. Protegerme. ¿De qué? ¿De quién? ¿De quién era ese niño que se parecía a mí? Sentí un mareo horrible. Tenía el sobre entre las manos cuando la puerta principal de la casa crujió lentamente, como si alguien la hubiera empujado con la punta de un dedo. Pensé que era uno de mis primos. Pero entonces escuché la voz. Una voz grave, temblorosa, que venía desde la sala. Deja eso. No es tuyo. Todavía no. Se me cayó el sobre. ¿Quién está ahí? Dije intentando sonar firme, fallando estrepitosamente. Y entonces, desde la penumbra, apareció una silueta que me hizo retroceder hasta tropezar con la mesa del pasillo. Cabello revuelto. Ojeras profundas. Ropa como si hubiera dormido en la calle. Y esos ojos que ya había visto en la foto. No sabes cuánto he esperado para conocerte, dijo. Y antes de que pudiera reaccionar, avanzó un paso, extendió la mano. Y dijo algo que me arrancó el alma del cuerpo. Soy tu hermano. Y en ese instante, detrás de él, se encendió la linterna de un celular. Y la voz de mi primo Andrés retumbó desde la oscuridad. No le hagas caso. No existe. La luz apuntó directo a mí. Y mi supuesto hermano dio un paso atrás y murmuró. Claro que existo. Y vamos a demostrarlo. La puerta se cerró de golpe detrás de mí. Y entonces escuché a Andrés gritar. No lo dejes ir, él es la clave para destruirnos a todos. Y ahí supe que nada. Nada de lo que creíamos de la herencia era cierto. Ni siquiera quienes éramos realmente dentro de esta familia. La puerta se cerró de golpe, el sonido retumbó como un disparo, y yo me quedé atrapado entre 2 personas que afirmaban versiones completamente opuestas de mi propia vida. Mi respiración se volvió un desastre. Mi hermano, si es que podía llamarlo así, retrocedió un paso, levantando las manos como si no quisiera asustarme. Andrés, con la linterna del celular apuntándome directo a los ojos, parecía un depredador acorralado. Sebastián, dijo Andrés con una calma falsa que me erizó la piel, ven aquí. No te acerques a él. Pero mi supuesto hermano soltó una risa amarga, casi rota. ¿De verdad, todavía sigues con eso? Se giró hacia mí, te contó que yo era un invento, que era un fantasma, un error, un problema, que tu abuela debía ocultar. Su voz temblaba, pero no por miedo. Sonaba como alguien cansado de esconderse. Andrés gruñó. Cállate. No tienes derecho a hablar de ella. ¿Derecho? Susurró el otro. Ella destruyó mi vida para que tú no perdieras la tuya. Comencé a sentir como las piezas del rompecabezas me cortaban por dentro. ¿Alguien va a explicar qué demonios está pasando? Dije, mi voz quebrada entre shock, furia y un pequeño, desagradable horror. Andrés bajó la linterna un poco, solo para que yo pudiera ver su rostro, y nunca lo había visto así, pálido, sudado, asustado. Mi primo Andrés. El hombre perfecto.
El heredero, ejemplar. Asustado. Sebastián, escucha, dijo con un tono que intentaba sonar fraternal, aunque su voz traicionaba pánico puro. No es tu hermano. Es un chantajista. Entró a la familia cuando tu abuela estaba débil. Le sacó dinero. La manipuló. Y ahora quiere seguir con nosotros. Mi hermano soltó una carcajada vacía. Sí, claro, manipulé a la mujer que me escondió por décadas, que me mantuvo encerrado en un internado para niños problemáticos, que solo me llamaba cuando necesitaba que firmara algo. Tienes toda la razón, Andrés, pobrecita ella, pobrecitos ustedes, los santos de la familia. Me llevé la mano a la frente. Sentía el mundo girar. ¿Internado? Pregunté, sin reconocer mi propia voz. Él me miró directo a los ojos. Y fue como verme en un espejo roto. Tu abuela tuvo un hijo antes de casarse, dijo. Un hijo que nunca presentó. Un hijo que le arruinaba la imagen. Un hijo que, según ella, debía desaparecer para que su herencia fuera limpia. Andrés dio un paso adelante, casi rugiendo. Estás mintiendo, maldito, eres un delincuente, quieres separarnos para robar lo que es nuestro. ¿Nuestro? Mi supuesto hermano abrió los brazos. Qué curioso, Andrés, porque según el testamento original, la mayor parte de la herencia era mía. El silencio se volvió una cuchilla. ¿Cómo que original? Pregunté. Andrés tembló. No exagero, tembló. Sebastián, dijo en voz baja, nadie tiene por qué saber eso. Nadie. Mi hermano sacó algo del bolsillo. Un audiolibro viejo. Un pequeño grabador. De esos de periodista noventero. Y dijo. La abuela lo explicó todo. Con nombres. Fechas. Firmas. Las veces que Andrés la visitó para corregir el testamento. Las veces que la obligó a cambiar cláusulas. Las veces que la amenazó con divulgar su pecado. Andrés se puso blanco como el papel. No te atrevas, escupió. Y entonces el desconocido, mi hermano, mi espejismo, mi maldito reflejo perdido, apretó el botón de play. Y la voz de mi abuela llenó la casa. Si alguien está escuchando esto, entonces ya saben que Andrés me mintió. Me manipuló. Y que la herencia no pertenece a quienes ustedes creen. Andrés se lanzó hacia él como un animal rabioso. Y yo, sin pensarlo, me interpuse. Los dos chocaron contra mí, y caímos al suelo. La grabadora salió volando hacia la sala. Andrés gritó. No, no toques eso, no. Pero mi hermano se levantó más rápido, corriendo hacia el dispositivo, extendiendo la mano. Y justo cuando estaba a punto de alcanzarlo, alguien más lo agarró primero. Una sombra. Una figura que no había estado ahí antes. Una voz que jamás imaginé escuchar en ese momento. Hasta que por fin salen las verdades, dijo aquella voz. Y todavía falta la peor. Nos quedamos congelados. Andrés dejó escapar un gemido. Y mi corazón bajó hasta mis pies cuando esa figura salió de la sombra. Y reconocí a mi tía Clara, la más chismosa, venenosa y traicionera de toda la familia. Y dijo, mirándonos con la grabadora en la mano como si fuera un arma. Espero que estén listos para saber quién más metió mano en esa herencia, porque Andrés no actuó solo. Mi tía Clara sostenía la grabadora como si fuera una granada sin seguro. Sus uñas largas, rojas y perfectamente cuidadas parecían garras listas para arrancar pedazos de verdad y usarlos como armas. Andrés retrocedió como si hubiera visto un demonio salir del piso. Clara, balbuceó. Tú no tenías que estar aquí. Ay, por favor, Andrés, respondió ella, acomodándose el cabello con una calma que me dio más miedo que cualquier grito. Si hay algo que jamás debes subestimar en esta familia, es mi capacidad para enterarme absolutamente de todo. Mi hermano me miró como preguntando silenciosamente si ella era tan peligrosa como parecía. La respuesta era sí. Definitivamente sí. Clara, dame la grabadora, pidió Andrés, con la voz quebrada. Ella sonrió. Una sonrisa lenta, venenosa, experta. ¿Para qué? ¿Para esconder lo que hiciste con la abuela, o para borrar lo que hice yo? Y ahí se me fue todo el aire del cuerpo. ¿Qué hiciste tú? Pregunté, sintiendo que ya no quedaba espacio en mi cabeza para más revelaciones. Ella me miró como si yo fuera un niño ingenuo descubriendo por primera vez que los adultos mienten. Ay, Sebastián, suspiró, ¿de verdad crees que Andrés tiene la inteligencia suficiente para manipular a tu abuela solito? Andrés rugió. Maldita sea, Clara, cállate. ¿Por qué? Ella alzó la grabadora, agitando el dedo sobre el botón de play. ¿Por qué te da miedo que Sebastián se entere de cómo falsificaste la firma, o que sepa quién te enseñó a hacerlo? Mi supuesta sangre, mi hermano, soltó una risa amarga. ¿Falsificaron el testamento? Preguntó él, mirándolos como si estuviera confirmando la peor sospecha de su vida. Bueno, Clara ladeó la cabeza, disfrutando cada segundo. Digamos que la abuela tenía un patrimonio demasiado jugoso como para dejarlo en manos de, hizo un gesto en dirección a mi hermano, indeseables. Él apretó los dientes. Indeseable, repitió. Porque era el hijo que escondió. El hijo que ustedes borraron. Tú no entiendes nada. Gritó Andrés. Ese dinero era nuestro por derecho. Tú no eras nadie. Mi hermano dio un paso hacia él. Yo era su hijo antes que ustedes fueran siquiera un pensamiento borracho en una fiesta familiar. La tensión explotó como un cable pelado. Clara dio palmaditas, como si disfrutara el espectáculo.
Miren, esto se está poniendo muy tenso, y francamente, delicioso, dijo. Pero vine por una razón. Y es hora de dejar de jugar. Nos miró a todos, una mirada que heló la habitación. La abuela no cambió el testamento una vez. Lo cambió 4. Y solo la última fue manipulada por Andrés. ¿Las anteriores? Se señaló a sí misma con orgullo venenoso. Fui yo. Mi estómago se retorció. ¿Por qué? Le grité. ¿Por qué harías algo así? Clara arqueó una ceja. Porque tu abuela era una controladora. Porque creía que podía manejar a la familia como si fuéramos marionetas. Y porque, francamente, estaba cansada de que todos la adoraran como si fuera una santa cuando era la mujer más manipuladora que he conocido. Mi hermano apretó los puños. ¿Eso te justificó robarle a su propio hijo? ¿A mí? Ella se rió. Oh, cariño, tú no eres el único hijo que escondió. La habitación quedó muda. Yo parpadeé. Mi cerebro simplemente no procesó eso. ¿Qué dijiste? Pregunté, sintiendo un escalofrío recorrerme la columna. Clara nos miró a todos, disfrutando cada segundo como si estuviera dirigiendo una obra maestra de caos. Tu abuela tuvo 2 hijos secretos, no uno. Mi hermano se quedó congelado. Andrés abrió la boca sin poder hablar. Yo sentí que el piso se inclinaba. ¿De quién estás hablando? Logré preguntar. Entonces Clara dio un paso hacia mí. Se inclinó. Me tomó de la barbilla con una frialdad escalofriante. Sonrió con una dulzura falsa. Y dijo: ¿Sebastián? ¿De verdad crees que tú estás aquí por casualidad? El mundo se detuvo. Mi hermano me miró como si acabara de descubrir la pieza que faltaba en un rompecabezas maldito. Andrés murmuró un «no puede ser», que sonó más a súplica que a negación. Y Clara, disfrutando nuestra agonía, soltó la bomba. ¿Ustedes dos? Son los hijos que la abuela ocultó. Y lo peor es que ninguno de los dos sabe todavía quién es el padre. Sentí que la habitación giraba. No como una metáfora poética. No. Literalmente giraba. Mis piernas temblaban, mi garganta ardía y mis manos sudaban como si estuviera frente a un juez esperando una condena. Mi tía Clara, con esa sonrisa venenosa, nos miraba como si acabara de servir el plato principal de un banquete hecho de traumas familiares. ¿Qué estás diciendo? Balbuceé, incapaz de unir ideas. Mi hermano, o lo que fuera que él era ahora, abrió la boca, pero ninguna palabra salió. Andrés, en cambio, parecía a punto de vomitar. O desmayarse. O ambas. Clara chasqueó los dedos, como si estuviera dándonos indicaciones en un set de grabación. Sebastián, cariño, ¿de verdad pensabas que eras un simple nieto más? ¡Ay, qué ternura! No, logré decir, mi voz quebrándose. No. Eso no puede ser. Mi mamá nunca. ¿Tu mamá? Clara soltó una carcajada tan afilada que podría haber rajado las paredes. Tu mamá ni siquiera sabía la verdad completa. Porque tu abuela se encargó de enterrarla junto con todos sus errores. Mi pecho dolía. No solo emocionalmente, físicamente. Mi hermano levantó la mano, temblando. Eso no tiene sentido, dijo. Ella siempre dijo que yo era el único, que yo era su error. Su vergüenza. Clara aplaudió lento, burlona. Ay, sí. Le encantaba decir eso, ¿no? El drama la hacía sentir viva. Pero no, mi amor. Tú fuiste solo el primer error. Luego vino Sebastián. Me miró. Y créeme, ella se asustó más contigo que con él. Sentí náuseas. Andrés lanzó un insulto mezclado con un gruñido. Clara, basta. Esto no es cierto. No puede ser cierto. Tú mientes. Siempre has mentido. Clara lo miró con lástima fingida. Ay, Andrés. ¿Tú crees que eres mejor que yo? ¿De verdad? Tu abuela te adoraba porque eras manipulable. Y tú le devolviste el favor haciendo lo mismo con su testamento. Mi hermano dio un paso al frente. Prueba lo que dices. Su voz ya no sonaba rota. Sonaba peligrosa. Clara sonrió como un depredador satisfecho. Con gusto, dijo. Sacó de su bolso un sobre del mismo estilo que el que yo había encontrado antes. Aquí está el acta de nacimiento que la abuela escondió. La copia certificada. Con fecha. Con doctor. Confirma. La prueba de que tú, me señaló a mí, no eres nieto. Eres hijo. Sentí que me faltaba el aire. Que el suelo desaparecía. Que todo lo que yo creía saber estaba siendo arrancado de raíz. ¿Mi hermano me miró con una mezcla de horror y dolor? ¿O quizá alivio de no ser el único desterrado? Andrés dio un paso atrás, murmurando. No puede ser, si Sebastián es hijo, entonces él también tiene derecho, ¿él también? Clara lo interrumpió. Exacto. Tienen derecho igual. Ambos. Y eso destruye todo tu pequeño plan, Andrés. Andrés apretó los puños. Su respiración se volvió irregular. Sebastián no puede, él no puede quitarme esto, escupió, como si fuera un niño defendiendo un juguete. No se trata de ti, le dije, finalmente encontrando un hilo de voz. Nunca se trató solo de ti. Y por primera vez en toda mi vida lo vi perder completamente el control. No. Gritó, y antes de que pudiéramos reaccionar, corrió hacia Clara para arrebatarle el sobre.
Pero mi hermano se interpuso como un rayo, empujándolo con una fuerza que no sabía que tenía. Andrés tropezó y se estrelló contra la mesa, tirando todo lo que había encima. La grabadora, que Clara aún sostenía, cayó al suelo. Se escuchó un crack seco. ¡No! Gritamos todos. Mi hermano corrió hacia ella. Andrés también. Yo también. Pero llegó otra persona primero. Una mano delgada, temblorosa, con un brazalete que todos reconocimos al instante. Y una voz débil, rota, pero inconfundible. Esa grabación no debe escucharse. El mundo entero se congeló. La silueta que apareció en el pasillo me hizo sentir que estaba viendo un fantasma. Mi tía Clara dejó escapar un chillido ahogado. Andrés casi se cae de espaldas. Mi hermano se quedó petrificado. ¿Y yo? Yo simplemente no pude respirar. Porque entrando lentamente en la habitación, sosteniéndose de la pared, estaba mi madre. Viva. Pálida. Demacrada. Con ojos que parecían haber visto demasiadas verdades. Y dijo, mirándonos a todos. Nada, de lo que creen, es la verdad completa. Mi madre avanzó tambaleándose, como si cada paso fuera un recuerdo que la perseguía. Yo no podía moverme. No podía hablar. Ni siquiera podía llorar. Porque ella estaba muerta. Muerta. Habíamos enterrado un ataúd. Habíamos hecho un velorio. Habíamos escuchado discursos. Habíamos cerrado un capítulo que nos rompió. Y ahí estaba. Viva. Con la mirada partida y una respiración tan débil que parecía a punto de desvanecerse. Mamá, susurré, pero la palabra se me quebró en la boca. Ella levantó la mano, temblorosa. Sebastián, no te acerques. Eso me dolió más que su resurrección. Clara dio un paso atrás, como si hubiera visto a la mismísima muerte. Tú, balbuceó. Tú no deberías estar aquí. No deberías. ¿Muerta? Interrumpió mi madre con una media sonrisa amarguísima. Créeme, Clara, a veces yo también lo deseo. Andrés estaba blanco. Mi hermano, en shock absoluto. La grabadora seguía en su mano, pero mi madre la quitó de ahí tan rápido que sus movimientos parecían ajenos a su cuerpo debilitado. Esto, dijo ella, alzándola en el aire, no puede salir de esta casa. Mi hermano la encaró, dolido. Esa grabación contiene la verdad. No, rugió ella, con una fuerza que no esperaba. Esa grabación contiene la versión que ella quería que ustedes escucharan. Mi abuela. La arquitecta de todo este desastre. Andrés se aferró a la pared, sudando frío. Pero, ¿cómo? Murmuró, incapaz de encontrar sentido a lo que veía. Mi madre lo miró con un desprecio tan puro que lo dejó en silencio. Tú deberías saber mejor que nadie cómo se fingió mi muerte, Andrés. El silencio se volvió un cuchillo. ¿Qué? Susurré, sintiendo el corazón golpearme las costillas. Mi madre respiró profundo, con dolor. Tu abuela, comenzó, descubrió algo. Algo que ninguno de ustedes debería haber sabido. Y la única forma de proteger todo fue sacarme de en medio. Mi hermano dio un paso hacia ella. ¿Proteger a quién? Ella lo miró por primera vez. Y algo en su mirada me hizo sentir que había un abismo que yo jamás había visto. Protegerte a ti, dijo. Mi hermano abrió la boca, pero no salió nada. Clara se llevó la mano a la cabeza, murmurando. Dios, no, ella sí lo sabía. Sabía todo, dijo mi madre. Sabía desde el principio quién era él. Sabía quién era yo. Sabía que si alguien en la familia se enteraba. Se detuvo. Sus ojos se llenaron de lágrimas silenciosas. Iban a matarlo. Andrés se puso rígido. ¿Matarlo? Pregunté, sintiendo escalofríos por toda la espalda. ¿Por qué? ¿Quién querría? Mi madre bajó la cabeza. Porque él, miró a mi hermano, es el único hijo legítimo. El primero. El heredero real. Mi boca se secó. Mi hermano retrocedió, como si hubiera recibido un golpe. ¿Cómo que legítimo? Preguntó, jadeando. Mi madre cerró los ojos. Y cuando los abrió, soltaban una verdad que quemaba. Eres hijo del esposo de mi madre. Clara soltó un grito involuntario. Andrés se desplomó en una silla. Yo sentí que vomitaría. Mi hermano se quedó inmóvil. No, susurró. No puede ser. Ella siempre dijo que mi padre era un hombre cualquiera. Un error. Un secreto vergonzoso. Mi madre negó con la cabeza. ¿Te mintió? Tu padre era el marido de tu abuela. El verdadero patriarca de esta familia. El hombre cuya herencia, miró a Andrés, a Clara, a mí, ustedes llevan años peleando sin saber que jamás les correspondió. Un silencio brutal cayó sobre nosotros. Mi hermano, con lágrimas silenciosas, dijo. ¿Y yo? ¿Por qué me ocultó? Mi madre tragó saliva. Porque si tu tío, el verdadero padre de Andrés, lo descubría, te habría borrado de la existencia. Y créeme, estuvo cerca. Andrés se levantó de golpe. ¿Mi padre sabría eso? Mi padre no era un asesino. Ella lo miró con una lástima que lo destruyó por dentro. Tu padre mató al esposo de tu abuela. Lo accidentalizó, para ocultar la infidelidad. Y la abuela encubrió todo a cambio de poder absoluto. Yo sentí las piernas doblarse. El mundo, otra vez, se rompía. ¿Entonces? Pregunté.
¿Todo esto? ¿La herencia? ¿Los cambios? ¿Mi nacimiento? ¿Su muerte fingida? ¿Las mentiras? Mi madre asintió. Todo fue un intento desesperado por evitar que la verdad destruyera a la familia. Mi hermano dio un paso adelante. Y preguntó con la voz hecha cenizas. Entonces, ¿quién soy yo realmente? Mi madre lo miró con un amor tan doloroso que me hizo apartar la vista. Eres el único heredero legítimo. El que debería haberlo recibido todo. Y el que todos intentaron borrar. Antes de que pudiera decir algo más, la puerta principal se abrió de golpe. Voces. Pasos. Sombras entrando. Y una voz profunda, helada, familiar. Bajen todos. Se acabó el juego. Y cuando vi quién estaba entrando, sentí el verdadero terror. Era el notario de la abuela. Con una carpeta negra. Y detrás de él, 2 policías. Venimos a ejecutar la orden final del verdadero testamento, dijo. El que ninguno de ustedes debía leer. No voy a mentir, pensé que después de descubrir la segunda familia, pelear con mi esposa, enfrentar a mis suegros, casi perder mi casa y recibir mensajes anónimos, ya había visto lo peor. Pero no. La verdadera bomba llegó el sábado a las 6:17 de la mañana. Yo dormía en el sofá. No por decisión, sino porque mi esposa había cerrado la puerta del cuarto con llave. No la culpaba. Ese día ella había llorado todo lo que yo creía imposible. Aún así, no esperaba que me despertara un golpeteo en la ventana, insistente, urgente. Tac. Tac tac. Tac. Me levanté sobresaltado, pensando que alguien intentaba entrar a la casa. Pero cuando corrí la cortina, casi se me cae el alma. Era él. El hombre que había estado enviándome los mensajes anónimos. El mismo que me había advertido. Ella no es quien crees. Llevaba una gorra negra, sudadera, y una mochila colgada al hombro. Sus ojos estaban rojos, como si no hubiera dormido en días. Tragué saliva. Aclaro, yo no soy alguien que se asuste fácilmente. Pero ver a un extraño afuera de mi ventana, al amanecer, después de semanas de tensión, infidelidades y amenazas, joder, cualquiera pierde los nervios. Abrí con cuidado la ventana, apenas unos centímetros. ¿Qué haces aquí? Susurré, con el corazón en la garganta. Lárgate antes de que llame a la policía. Él levantó las manos, temblando. No vine a hacerte daño. Su voz sonaba rota. Vine a que dejes de pensar que soy el villano. Vine a decirte la verdad que ella no quiere que sepas. ¿Ella? Pregunté. ¿De quién hablas? Porque a ese punto podía ser mi esposa, o la mujer de la otra familia, o incluso mi suegra. Él respiró profundo. De tu esposa. Se me heló la sangre. No voy a escuchar mentiras sobre ella, le dije, aunque ni yo mismo me lo creí. Mi vida se estaba desarmando tan rápido que ya no sabía quién mentía y quién decía la verdad. Él negó con la cabeza. Sé que piensas eso. Pero escúchame 5 minutos, 5. Y luego me voy para siempre. Abrió la mochila. Solo quiero que veas esto. Sacó un sobre grueso. Siempre supe que nada bueno venía en sobres gruesos. ¿Qué es eso? Pregunté, sin atreverme a agarrarlo. Pruebas. Lo dejó en el borde de la ventana. De lo que ella ha estado haciendo, desde antes de que tú descubrieras su infidelidad. Mi pulso explotó en los oídos. No la has escuchado, respondí. Ella ya me explicó todo. Él soltó una risa amarga. Entonces pregúntale por qué conoce a mi hermana. ¿Qué? Pregúntale por qué estuvo en mi casa el día que tú crees que fue a ver a su tía enferma. Sentí un nudo en el estómago. Y pregúntale, continuó él, con los ojos llenos de odio y tristeza al mismo tiempo, por qué te ha estado ocultando que tú, no eres la única víctima aquí. Mi mente se llenó de 1000 preguntas, pero solo pude articular una. ¿Quién eres tú? Se quitó la gorra. Lo reconocí al instante. Lo había visto en una foto. Una sola foto. La que mi esposa había borrado de su teléfono cuando creyó que yo no estaba mirando. El amigo del trabajo. El compañero de área. El tipo con el que solo habla por cosas laborales. Excepto que no era solo laboral. Lo tenía frente a mí. Y él dijo algo que todavía me provoca escalofríos. Yo no soy solo el tipo con el que ella te engañó. Yo soy el motivo por el que ella quiso hundirte primero a ti. Mi respiración falló. En el sobre tienes las pruebas. Ella no es la víctima, susurró. Ella es la que empezó todo este desastre. Y antes de que yo pudiera decir algo más, se fue. Desapareció entre las casas, como un fantasma que acababa de soltarme una verdad venenosa. Me quedé quieto, con el sobre en la mano, incapaz de abrirlo. Porque sabía que lo que fuera que había allí dentro, iba a destruirlo todo. Y aún así, cuando lo abrí, me arrepentí de no haberlo hecho antes. Hay decisiones que uno sabe que van a doler, pero aún así las toma. Abrir ese sobre fue una de ellas. Lo primero que cayó fue un montón de impresiones de chats. No capturas de pantalla. Registros completos, descargados de una app que yo no sabía que mi esposa usaba. El nombre del contacto me hizo un nudo en la garganta. R. El mismo tipo que había estado en mi ventana. El compañero del trabajo. El solo un amigo. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue la fecha del primer mensaje.
2 meses antes de que yo descubriera lo de la segunda familia. Es decir, ella ya hablaba con él cuando todavía todo parecía perfecto. Mi corazón latía como si quisiera escaparse. Los mensajes eran... No sé cómo explicarlo. Al principio parecían inofensivos. Qué estrés de día, jaja. Ojalá mi esposo entendiera cuando necesito espacio. Es que él no escucha. Pero después... Se volvieron más personales. Más íntimos. Más venenosos. A veces siento que estaría mejor con alguien que me apoye. Eres tan diferente a él. ¿Vas a ir mañana? Me encanta cuando estás. Me tuvieron que temblar los dedos para seguir leyendo. Pero luego venía la parte más oscura. Un mensaje de mi esposa, enviado semanas antes de que todo estallara. Creé una cuenta falsa. Quiero ver hasta dónde llega si lo tiento un poco. Ese mensaje me perforó el pecho. La fecha coincidía con los mensajes anónimos que yo había estado recibiendo. Los que me querían advertir. Ella. Era. La. Cuenta. Falsa. No el tipo. No alguien más. Ella. Leí más, y me arrepentí. Había mensajes donde ella decía. Necesito que él explote primero. Así puedo decir que estoy cansada de su actitud. Si lo presiono un poco más, va a cometer una estupidez. Tú y yo sabemos que él no es tan inocente como actúa. Cada palabra era una puñalada. Cerré los ojos, respiré hondo, pero había más. En el sobre también había fotos. Fotos que mi esposa había tomado sin que yo me diera cuenta. Yo dormido en el sofá. Yo discutiendo por teléfono con mi madre. Yo trabajando. Yo entrando tarde un día que había emergencia en el trabajo. Abajo de cada foto había una nota escrita a mano. La letra, era de ella. La reconocería aunque me quedara ciego. Una decía. Prueba de que no me ayuda con nada. Otra. Manipulador silencioso. Otra. Esto lo usaré si se pone difícil. Pero la peor era una foto tomada desde la puerta del baño. Yo saliendo de la ducha. Y la nota decía. Si toca, lo destruyo. La solté de inmediato. Me hervía la piel. Me sentí sucio. Vigilado. Expuesto. Usado. Pero faltaba la estocada final. Al fondo del sobre había un audio en USB. Lo conecté al computador con la mano temblando. Era la voz del hombre, R, hablando con alguien. Con mi esposa. Ella decía. Solo necesito que él dude de sí mismo. Si él se quiebra primero, todo mi argumento se sostiene. Tú solo apóyame. ¿Y él? ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Y ella. Si lo dejo antes de que todo esté listo, él se queda con todo. No pienso irme con las manos vacías. Silencio. Yo me quedé helado. No era infidelidad. No era un error. No era, se me salió de las manos. Era un plan. Uno calculado. Frío. Despiadado. Ella no solo me engañó. No solo me mintió. Ella estaba tratando de destruirme antes de irse. Y para rematar, el audio termina con su risa. Una risa que jamás había escuchado. Una que no parecía de la mujer con la que me casé. Apagué el computador. Me quedé en silencio. Sentí algo adentro romperse, algo que ya no vuelve a arreglarse. Y entonces escuché pasos. Mi esposa estaba bajando las escaleras. Dios, no sabía si confrontarla, si huir, si gritar o si romper a llorar. Solo sabía una cosa. Ella ya no era mi esposa. Era alguien más. Alguien peligroso. Y cuando llegó al último escalón, me sonrió. Como si nada. Como si no hubiera planeado destruir mi vida pieza por pieza. Y dijo. Buenos días, amor. ¿Dormiste bien? Esa sonrisa. Esa maldita sonrisa. La vi bajar las escaleras como si fuera un día normal, como si yo no acabara de escuchar pruebas de que llevaba meses planeando mi caída. Yo tenía el sobre en la mesa. Lo cubrí con la mano instintivamente. Ella lo notó. No dijo nada, pero lo notó. Se acercó a la cocina tarareando una canción, como si no existiera el desastre emocional en el que yo me encontraba, y sirvió café con total calma. El contraste era grotesco. Yo temblando, con el corazón en la garganta. Y ella moviéndose como si estuviera en un comercial de desayuno. Cuando se sentó frente a mí, su mirada fue tan fría que casi pude escuchar cómo se quebraba la ilusión de mi esposa, por completo. ¿Por qué me miras así? Preguntó, con esa dulzura falsa que ahora me daba náuseas. Yo abrí la boca. Quise decirlo. Quise gritarle, sé todo. Pero las palabras se estrellaron contra el nudo en mi garganta. Porque mientras más la veía, más entendía algo escalofriante. Ella sabía. Sabía que yo había visto el sobre. No porque fuera adivina. No porque tuviera poderes. Sino porque esa clase de persona, la que ella realmente era, se prepara para eso. Se prepara para cada reacción. Cada emoción. Cada contraataque. Y yo estaba en desventaja. Respiré hondo. Traté de controlar mi voz. Encontré algo, logré decir. Ella levantó una ceja. Muy leve. Muy sutil. Demasiado sutil para ser natural. ¿Y sí? Preguntó jugando con la taza, como quien acaricia un arma. Un sobre.
¿En el escritorio? Ella ladeó la cabeza. Qué raro, dijo. ¿Y qué decía? Mi corazón latía tan fuerte que me dolía. ¿Por qué no preguntó, qué sobre? No se hizo la confundida. No fingió sorpresa. Preguntó directamente, ¿qué decía? ¿Como quién quiere saber cuánto sabes? No si sabes. Mucho, respondí. Ella sonrió. Una sonrisa completamente distinta a la de antes. Cínica. Fría. Directa. ¿Y qué, entendiste? Preguntó, saboreando cada palabra. Yo me incliné un poco hacia adelante. Entendí que llevas meses mintiéndome, dije. Que me estabas manipulando. Que estabas preparando algo, mucho más grande que una simple separación. Su sonrisa no cambió. No se inmutó. No se quebró. Simplemente apoyó un codo en la mesa y me miró como si fuera un niño que había hecho un dibujo torcido. Ay, amor, susurró. Si apenas has visto la superficie. Se me heló la sangre. ¿Qué significa eso? Pregunté. Y entonces pasó. La frase que cambió todo. La frase que me hizo entender que el sobre no era lo peor. Ella se inclinó hacia mí, tan cerca que pude sentir el olor de su perfume, y dijo. Si te contara todo, te romperías. Y no me conviene, todavía. Yo me eché para atrás instintivamente. Ella se rió, suave, casi burlona. Pero no te preocupes, continuó mientras se levantaba. Hoy vas a entender un poquito más. Fue hacia la puerta. Tomó su cartera. Y antes de salir, sin mirarme siquiera, añadió. Ah, y no abras la caja de arriba del armario. Eso sí podría arruinarte del todo. La puerta se cerró. Silencio absoluto. Una caja. Arriba del armario. Algo peor que el sobre. Sentí un sudor frío en la nuca. Subí las escaleras casi sin respirar. Cada escalón sonaba como una sentencia. Llegué a la habitación. Abrí el armario. Y sí, ahí estaba. Una caja negra, sin etiquetas. Cerrada con una cinta simple. La tomé entre las manos. Era ligera. Demasiado ligera para ser algo peligroso. O eso pensé. Pero cuando la abrí, mi mundo dejó de existir por un segundo. Dentro había un contrato, un acta y una carta escrita con letra que no era la de mi esposa. La leí. Y supe que mi matrimonio era solo una pieza de algo mucho, mucho más grande. Porque esa carta decía, en la primera línea. Si estás leyendo esto, ya debes saber que tu esposa no es quien dice ser. Y tampoco lo eres tú. Mi corazón casi se detuvo. Y entonces vi el nombre del remitente. Un nombre que conocía demasiado bien. El nombre de uno de mis primos. Uno que llevaba años desaparecido. La carta temblaba entre mis manos. Yo conocía esa letra. Claro que la conocía. Era de Matías, mi primo. El primo brillante, el que siempre decía que la familia nos iba a devorar vivos si no aprendíamos a jugar su juego. El que desapareció hace 5 años sin dejar rastro. A algunos les gustaba decir que se había ido a Europa, a rehacer su vida. Otros susurraban que se había metido con la gente equivocada. Mi abuela decía que él sabía demasiado. A mí, en secreto, siempre me quedó la sensación de que alguien lo había callado. Y ahora tenía una carta suya entre mis manos. La abrí con los dedos entumecidos por el miedo. Si estás leyendo esto, ya sabes que tu esposa no es quien dice ser. Y tampoco lo eres tú. Tragué saliva. ¿Qué demonios quería decir con eso? Seguí leyendo. No puedo darte todos los detalles en una sola carta. Es peligroso, incluso ahora. Pero necesito que entiendas algo, tu esposa trabaja para alguien de la familia. Alguien muy cerca de ti. Sentí el estómago caer. No era paranoia. No era sobreanalizar. No era que yo estuviera viendo fantasmas. Ella estaba metida con mis primos. Con alguno que estaba moviendo hilos desde hace tiempo. La carta seguía. Tu matrimonio nunca fue solo tuyo. Fue una jugada. Me quedé helado. Cada recuerdo de los últimos años se retorció como una serpiente venenosa. La forma en que ella, casualmente, conoció a mi madre primero. Como mi primo Alonso la había invitado a una comida familiar antes de que ella y yo siquiera saliéramos oficialmente. Como todos parecían aprobarla desde el día 1. Dios. Todo estaba conectado. Abrí el siguiente documento dentro de la caja. Era un contrato de fideicomiso con mi nombre. ¿Y el de? Matías. Y el de mi abuelo, el mismo cuya herencia estaba incendiando a toda la familia desde hacía meses. El mismo por el que mis primos se arrancaban el alma. El mismo patrimonio en disputa. En la última página había una cláusula marcada en resaltador. En caso de ausencia, incapacidad o desaparición de Matías, su parte será transferida al beneficiario designado en sobrecerrado entregado a la albacea. Y ahí estaba el nombre designado. Mi nombre. Yo. Mi respiración se cortó. Si Matías estaba muerto, yo heredaría su parte, una suma que solo mi abuelo y algunas personas muy selectas conocían. Una suma suficiente como para que mis primos se mataran entre ellos. Y suficientes motivos para querer hundirme antes de que eso ocurriera. Volví a la carta. No firmes nada. No confíes en nadie de la familia. Y, sobre todo, no confíes en ella.
Si ya encontró esta caja antes que tú, estás perdido. Mis manos se pusieron frías. Volví a leer esa última frase. Si ya encontró esta caja, estás perdido. Me congelé. Porque en la parte inferior de la caja, había una marca. Una marca que no había hecho yo. Una marca hecha con pintura de uñas. La pintura de uñas de mi esposa. Ella ya la había abierto. Ella ya sabía todo. Ella estaba un paso adelante. Me quedé mirando la caja, con el corazón martillando en el pecho, cuando escuché algo que me hizo devolver el alma al cuerpo. Un clic. El sonido de la puerta principal abriéndose. No era suave. No era casual. Era, intencional. Alguien entró. Pasos. Firmes. Constantes. Pero no eran los de mi esposa. Conocía ese ritmo. Conocía ese caminar, esa forma de pisar fuerte para anunciar poder. Era uno de mis primos. Y no cualquiera. Alonso. El mismo que había presentado a mi esposa en la familia. Subía las escaleras. Lento. Sin esconderse. Yo guardé la carta en mi bolsillo, temblando. La puerta de la habitación se abrió sin que yo tuviera tiempo de reaccionar. Y ahí estaba él. Con su sonrisa de reptil. Con los ojos llenos de satisfacción, como si hubiera atrapado a un ratón en una trampa. Así que ya encontraste la caja, dijo sin saludar. Mi boca se secó. No sabía si correr, si hablar o si prepararme para pelear. Pero él dio un paso más. Cerró la puerta detrás de sí. Y dijo una frase que me arrastró al infierno. Perfecto. Justo llegaste al punto en el que empiezan las cosas interesantes. Mi parte favorita. La caída del héroe. Alonso cerró la puerta con seguro. Ese clic sonó como una sentencia. Yo tenía la carta de Matías apretada en el bolsillo, la caja abierta a mis pies y una sensación en el pecho que mezclaba miedo, rabia y una claridad que no había tenido en meses. Alonso caminó hacia mí como quien se acerca a su presa. Sabes, dijo acomodándose la chaqueta, siempre supe que llegarías hasta aquí. Eres lento, pero no estúpido. No respondí. No confiaba en mi voz. Él se inclinó un poco, miró la caja y sonrió con orgullo enfermo. Mi hermano Matías siempre fue un problema. Un genio, sí, pero un problema. Se creía mejor que todos. Sentí un escalofrío. ¿Qué le hiciste? Pregunté con un hilo de voz. Alonso soltó una pequeña risa. Yo no le hice nada. Él se fue solo. Tomó decisiones equivocadas. Pero su mirada decía otra cosa. Mi corazón retumbaba en la garganta. Alonso respiró hondo, como quien se prepara para dar una lección final. Mira, te explico todo porque ya no tiene sentido esconderlo. Tu esposa trabajaba conmigo. Lo dijo con una tranquilidad tan obscena que tuve ganas de golpearlo. La trajimos a la familia, continuó, porque necesitábamos a alguien que te vigilara. No podíamos permitir que Matías te dejara su parte sin supervisión. Me quedé de piedra. ¿Por qué yo? Logré decir. Alonso se encogió de hombros. Porque el viejo confiaba en ti. Porque Matías confiaba en ti. Y porque eres fácil de empujar. De manipular. De quebrar. Apreté los puños. Él siguió. Ella tenía que observarte, provocarte un poco, hacerte quedar como inestable para que, llegado el momento de la disputa por la herencia, fueras descartado por incapacidad emocional. Así de simple. Entonces sí, lo entendí. Cada pelea. Cada discusión absurda. Cada foto tomada a escondidas. Cada mensaje anónimo. Cada intento por hacerme dudar de mí mismo. No era personal. No era amor. No era infidelidad. Era un plan. Un plan que llevaba años. Y yo, fui su experimento. Alonso dio un paso más y me miró con desprecio. Lástima que encontraste la caja antes de tiempo. Pero igual ya no importa. Vas a salir perdiendo. Como siempre. Entonces extendió la mano hacia mi hombro. ¿Y ahí? Ahí sentí algo dentro romperse, pero no de dolor. De claridad. De furia lúcida. Lo miré directamente a los ojos. Alonso, dije despacio, ¿sabes qué es lo interesante de los planes perfectos? Él arqueó una ceja, arrogante. ¿Qué? Que solo funcionan, cuando nadie más está jugando. Sus ojos parpadearon, confundidos. Y entonces sonó. Un clic. Pero no el de la puerta. El del celular en mi bolsillo. Yo llevaba grabando desde el momento en que él entró. Cada palabra. Cada confesión. Cada delito. Saqué el teléfono y le mostré la pantalla. Su rostro perdió color al instante. Te dije que eras lento, masculló. No que fueras idiota. Alonso dio un paso para intentar arrebatarme el celular, pero yo retrocedí y apunté al pasillo. Mi esposa ya debe venir, ¿no? Pregunté. Supongo que la llamaste para que tuviera un accidente emocional, justo ahora. Él no respondió, pero la tensión en su mandíbula lo dijo todo. Perfecto, continué. Así lo escuchará también la policía. El golpe que vino después fue torpe y lleno de desesperación. Alonso ya no parecía un villano calculador. Parecía un animal acorralado. Logré esquivarlo, salí de la habitación y bajé las escaleras corriendo, todavía con la grabación activa. Llegué a la puerta. Y justo cuando la abrí, mi esposa estaba ahí.
Con el maquillaje corrido. Con expresión teatral de víctima lista para una escena. Pero cuando me vio con el celular grabando. Cuando vio a Alonso bajando trastabillando detrás de mí. Su máscara se quebró. Tú, susurró, ¿no debías? Lo sé, respondí. Pero lo hice. Me quedé en silencio, mirándolos a los dos, viéndolos darse cuenta de que el juego había cambiado. Yo ya no era el peón. Yo ya no era el objetivo. Yo era la prueba. Y entonces dije las palabras que sellaron el final. La policía ya viene. Llamé antes de abrir la caja. Alonso abrió los ojos con furia. Mi esposa tragó saliva. 2 coches patrulla se detuvieron frente a la casa. Fin del plan perfecto. Fin de su poder. Epílogo, el giro final. 3 meses después, el abogado de la familia me llamó. Los peritajes confirmaron todo. Manipulación, extorsión emocional, intento de fraude, encubrimiento. Alonso y mi esposa terminaron imputados. Pero lo sorprendente no fue eso. Lo sorprendente fue lo que vino después. Recibí un sobre del juzgado. Lo abrí. Era una copia del fideicomiso final. La herencia actualizada. La cláusula de Matías seguía ahí. Y había una nota adicional, agregada por mi abuelo años atrás. El beneficiario final será el único que logre sobrevivir a las intenciones del resto. Si llega aquí, es porque entendió el juego. Y al final, la última designación. Mi nombre. Completo. En mayúsculas. Yo había ganado una guerra que ni sabía que estaba peleando. No por fuerza. No por astucia. Sino porque, al final, el héroe que ellos querían destruir. Era el único que realmente nunca intentó ser uno. Y eso, irónicamente, fue lo que los hundió. Fin.